Cordial saludo, doctora Flor María Gaitán. Nuestro equipo conformado por George Samper, Sandra Romero, Elizabeth Vega y quien le habla, Julián Tarquino, le presentamos el avance 3 correspondiente al reporte final de investigación de la materia Entornos virtuales de aprendizaje dentro de la unidad 4, Relaciones e instalaciones. Cordial saludo, soy el estudiante George Elder Samper. Tenemos entonces que nuestro objetivo general es determinar las características pedagógicas, rol docente, secuencia didáctica, diseño instruccional, materiales, actividades, mecanismos de evaluación y tecnológicas, espacios de conocimiento, contenidos informativos, herramientas de distribución, medios de contacto, espacios de asesorías, de simulaciones o ejercicios de gestión que debe tener un entorno virtual de aprendizaje EVA para potenciar el desarrollo de la competencia TIC en los docentes de la institución educativa Fray Manuel Álvarez en el presente ciclo escolar, con la finalidad de planear y construir un prototipo EVA, un diseño de contenidos digitales, infografías y el uso de herramientas digitales. Como pueden ver en esos tres pilares de la parte inferior, pues el estudio articula tres grandes dimensiones. La dimensión pedagógica, que responde a cómo debe enseñarse dentro del EVA. La dimensión tecnológica, que responde a qué herramientas y espacios debe tener. Y el objetivo concreto fue construir un prototipo EVA centrado específicamente en el diseño de infografías educativas, que fue la competencia TIC más débil identificada en el diagnóstico inicial con los docentes. Cordial saludo, soy la estudiante Sandra Romero. Pasamos ahora a explicar cómo se llevó a cabo la investigación metodológicamente. El estudio tiene un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, es decir, no buscamos establecer relaciones de causa y efecto, sino describir y caracterizar las preferencias, percepciones y niveles de competencia de los docentes. Los sujetos de estudio son 10 docentes de la institución educativa Fray Manuel Álvarez. Su rango de edad está entre los 45 y 65 años, con predominio de género femenino, y todos se encuentran en un contexto rural con conectividad inestable y pocos recursos tecnológicos, es muy limitados. En cuanto a su formación académica, cuentan con licenciaturas, especializaciones y maestrías en distintas áreas del conocimiento. Bueno, para la recolección de los datos se utilizó como técnica el cuestionario compuesto por 30 preguntas de opción múltiple distribuidas en 4 grandes categorías. La primera, las características pedagógicas; la segunda, las características tecnológicas; la tercera, el perfil psicopedagógico; y por último, las estrategias de enseñanza-aprendizaje. El instrumento fue administrado a través de Google Form. El plan de muestreo fue intencional. Se seleccionaron intencionalmente 5 docentes para la prueba piloto y 5 docentes distintos para la aplicación definitiva, complementando así una muestra total de 10 participantes. El análisis de los datos fue de tipo descriptivo e interpretativo, apoyado en las gráficas automáticas generadas por Google Form y contrastado con el marco teórico de la investigación. El primer paso fue la construcción del instrumento a partir de los tres referentes teóricos que sustentan nuestra investigación: el constructivismo social de Vygotsky, el conectivismo de George Siemens y el aprendizaje significativo de David Auswell. Diseñamos un banco inicial de preguntas. Cada pregunta tenía 4 opciones de respuesta y cada opción correspondía a uno de los 3 enfoques teóricos o a una combinación de ellos. El instrumento fue revisado y ajustado con base en el marco teórico y los objetivos específicos. El segundo paso fue la validación de los expertos. El cuestionario fue sometido a juicio por 2 especialistas: el doctor Carlos Andrés Mejía Ospina, doctor en educación con especialidad en tecnología educativa y competencias digitales, y la Magister Diana Patricia Rodríguez, Magister en diseño instruccional y entornos virtuales. Ambos evaluaron la coherencia con el marco teórico, la adecuación a los sujetos, la claridad del lenguaje y la redacción técnica. El resultado fue que el instrumento era aplicable tal como está, con unas observaciones menores que fueron incorporadas. El tercer paso fue la prueba piloto. La realizamos a
los primeros 5 docentes seleccionados. El formulario fue enviado por correo electrónico institucional. Esto nos permitió verificar que las preguntas eran comprensibles y que el tiempo de respuesta era razonable. Y finalmente, el 21 de mayo de 2026 se realizó la aplicación definitiva con los otros 5 docentes restantes. Las respuestas se sistematizaron en Google Sheets y se analizaron generando gráficas de pastel para que cada pregunta fuera clara en sus respuestas. Luego, todo esto fue interpretado a la luz del marco teórico. Resultados. Características pedagógicas de la pregunta 1 a la pregunta 8. Ahora pasamos a los resultados del bloque pedagógico, orientado a identificar qué características debe tener el EVA desde la dimensión didáctica y formativa. En la pregunta 1, el rol docente. El 80% de los docentes prefirió un tutor mediador y facilitador del aprendizaje específicamente. El 40% eligió un facilitador de redes colaborativas y el otro 40% el mediador que conecta los contenidos con la práctica real. Este resultado se relaciona con el conectivismo de Siemens y el aprendizaje significativo de Ausubel, donde el docente acompaña, orienta y contextualiza el aprendizaje. En la pregunta 2, la secuencia didáctica, el 60% eligió una organización progresiva de los contenidos, de lo simple a lo complejo. Este resultado se fundamenta en Vygotsky y la zona de desarrollo próximo, donde el aprendizaje avanza mediante el apoyo gradual y secuencial. En la pregunta número 3, el diseño instruccional, el 40% prefirió a Kanban o a Genial y el otro 40% una combinación de varias herramientas según la actividad. Esto evidencia preferencia por un EVA flexible, interactivo y multiherramientas, más allá de una plataforma rígida y tradicional. En la pregunta 4, materiales de estudio, este fue uno de los resultados más contundentes del bloque. El 80% prefirió infografías, modelo con análisis guiado. Esto fortalece el aprendizaje significativo de Ausubel porque los docentes aprenden mejor mediante ejemplos visuales contextualizados. En la pregunta 5, organización de aprendizaje, el 40% prefirió explorar libremente los recursos y otro 40% aprender mediante proyectos comparativos con colegas. Este equilibrio entre autonomía y colaboración se relaciona con el constructivismo social y el conectivismo. En la pregunta número 6, herramientas para infografías, Genial lideró con un 60%, superando incluso a Canvas. Esto demuestra preferencias por herramientas interactivas y dinámicas para el diseño educativo. En la pregunta 7, el valor de los materiales, el 40% priorizó materiales conectados con situaciones reales del aula y otro 40% materiales interactivos y colaborativos. Esto reafirma los principios del aprendizaje significativo y contextualizado. En la pregunta 8, tipo de evaluación, el 80% eligió la coevaluación entre pares como una estrategia principal de evaluación. Este resultado confirma el enfoque conectivista, donde el aprendizaje se construya y se valida en comunicación mediante retroalimentación horizontal. Resultados de las características tecnológicas. En este bloque se analizaron las características tecnológicas necesarias para el diseño del EVA. Pregunta 9. Espacio de conocimiento. Un 60% prefirió una biblioteca digital organizada por niveles de dificultad, mostrando necesidad de una estructura progresiva y clara del aprendizaje, coherente con Vygotsky. En la pregunta 10, contenidos informativos, el 60% eligió tutoriales paso a paso sobre Canva y Genially, evidenciando preferencia por aprendizaje práctico, guiado y procedimental. En la pregunta 11, dispositivo de acceso, el 40% utiliza computador y otro 40% combina distintos dispositivos. Esto implica que el EVA debe ser responsivo y adaptable al contexto rural.
En la pregunta 12, medios de contacto, un 40% prefirió videollamadas y otro 40% foros de preguntas y respuestas. Esto evidencia la necesidad de combinar comunicación sincrónica y asincrónica. En la pregunta 13, momentos de asesoría, el 60% considera más necesaria la asesoría durante la realización de las actividades. Este hallazgo se relaciona directamente con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, donde el apoyo es más efectivo durante la ejecución de la tarea. Pregunta 14. Duración de sesiones. El 60% prefirió sesiones entre 45 minutos a 1 hora, mostrando necesidad de espacios suficientes para profundizar en los contenidos. En la pregunta 15, sobre la frecuencia de acceso, predominó el acceso varias veces por semana o según las tareas asignadas, indicando que el EVA debe generar seguimiento y motivación constante. En la pregunta 16, sobre el nivel de dominio de las TIC, este fue uno de los resultados más importantes, ya que el 60% se ubicó en un nivel básico y un 40% en un nivel intermedio. Ningún docente reportó nivel avanzado. Esto evidencia necesidad de instrucciones detalladas y un acompañamiento permanente. En la pregunta 17, sobre las herramientas de almacenamiento, Google Drive lideró con un 60% debido a su facilidad de uso e integración con otras herramientas educativas. En la pregunta 18, sobre herramientas colaborativas, Canva for Teams fue una de las opciones más valoradas, con un 60%, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo y en red propuesto por Siemens. En la pregunta 19, sobre el registro del progreso, un 60% prefirió las barras de progreso visual, favoreciendo el automonitoreo y la motivación del aprendizaje. Y en la pregunta 20, sobre la experiencia previa con un EVA, el 60% manifestó experiencia ocasional en plataformas virtuales y algunos reportaron dificultades técnicas. Esto confirma la necesidad de un onboard tecnológico claro y progresivo. Resultados psicopedagógicos de la pregunta 21 a la 27 y estrategias de enseñanza-aprendizaje de la 28 a la 30. En este bloque se analizaron las características psicopedagógicas y las estrategias metodológicas más adecuadas para los docentes. En la pregunta 21, habilidad cognitiva. El 60% se siente más cómodo siguiendo instrucciones específicas paso a paso para crear productos digitales. Esto es coherente con el nivel básico de competencias identificadas anteriormente. En la pregunta 22, bienestar emocional. El 60% destacó la retroalimentación positiva y motivadora del tutor como principal factor de bienestar dentro del EVA. Este resultado evidencia la importancia del acompañamiento humano y emocional en el proceso formativo. En la pregunta 23, temática tip de interés. El 60% eligió el diseño de contenidos digitales e infografías educativas, validando directamente el enfoque central del proyecto. En la pregunta 24, valores en formación TIP. La colaboración y el aprendizaje compartido fueron los valores más representativos con un 40%, reforzando el cognitivismo y el constructivismo social. En la pregunta 25, factores de motivación, el 60% priorizó la relevancia pedagógica del contenido para su práctica diaria. Esto fortalece el aprendizaje significativo de Ausberg, donde el conocimiento debe tener sentido y aplicabilidad. En la pregunta 26, estilo de aprendizaje. Predominó el estilo kinestésico con un 60%, mostrando que los docentes aprenden mejor haciendo, practicando y experimentando. En la pregunta 27, inteligencia predominante, la inteligencia lógico-matemática obtuvo el 60%, según Gassner, indicando preferencias por procesos estructurados, secuenciales y organizados. En la pregunta 28, el método de enseñanza, el aprendizaje basado en problemas contextualizados fue el método más valorado con un 60%, fortaleciendo el aprendizaje significativo mediante situaciones reales de aula.
La pregunta 29, estrategia ante herramienta nueva. El 60% prefirió seguir instrucciones guiadas paso a paso antes que explorar automáticamente. Esto confirma la necesidad de tutoriales detallados y acompañamiento constante. En la pregunta 30, herramientas digital más útil, Kanban y Geniali fueron las herramientas más valoradas con un 60%, consolidándose como el eje instrumental principal del EVA. Las conclusiones responden directamente a los 5 objetivos específicos de la investigación. Nuestra conclusión 1, que habla de las características pedagógicas del EVA en relación con el primer objetivo, orientado a identificar las características pedagógicas que requiere el EVA. Los resultados muestran que los docentes prefieren un tutor con un rol mediador y facilitador del aprendizaje. El 80% eligió opciones relacionadas con acompañamiento, orientación y trabajo colaborativo, lo cual se fundamenta en el conectivismo de Siemens y el aprendizaje significativo de Ausberg. Además, el 60% prefirió una secuencia didáctica progresiva, que es de lo simple a lo complejo, coherente con la zona de desarrollo próxima de Vygotsky. En cuanto al diseño instruccional, el 80% valoró el uso combinado de herramientas como Canva y Geniali y Google Workspace, evidenciando necesidades de entornos flexibles e interactivos. También se encontró que el 80% prefiere materiales basados en infografías modelo con análisis guiado y mecanismos de coevaluación entre pares, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo y contextualizado. Ya en nuestra conclusión 2, que son las características tecnológicas del EVA, respecto a este segundo objetivo relacionado con estas características tecnológicas, se concluye que el EVA debe contar con una biblioteca digital organizada por niveles de dificultad, seleccionada por el 60% de los participantes. Los contenidos formativos deben incluir tutoriales paso a paso sobre Canva y Geniali, debido a que el 100% de los docentes se ubica entre niveles básicos e intermedios de competencias TIC. Igualmente, el EVA debe ser responsivo o ser un respaldo y accesible desde el computador y otros dispositivos móviles, considerando que el 80% utiliza distintos dispositivos para acceder a recursos digitales. En cuanto a la comunicación, los docentes prefieren combinar videollamadas, foros de preguntas y respuestas. También se evidenció la necesidad de asesorías durante el desarrollo de las actividades, coherente con el andamiaje pedagógico de Vygotsky. Finalmente, herramientas como Google Drive, Canva, For Teams y las barras visuales de progreso se consolidan como elementos tecnológicos fundamentales dentro del entorno virtual. Ya nuestra conclusión 3, que son las competencias y aprendizajes deseados, en relación con ese tercer objetivo, se concluye que el EVA debe orientarse al desarrollo de competencias TIC aplicadas al diseño de infografías educativas. Los aprendizajes esperados incluyen la capacidad de diseñar materiales digitales en Canva y Geniali y organizar información visualmente, trabajar colaborativamente en entornos virtuales y evaluar producciones digitales mediante procesos de coevaluación. Además, los resultados muestran que las competencias no deben limitarse al manejo técnico de las herramientas, sino integrar también la aplicación pedagógica de las TIC en contextos reales de aula. De esta manera, el EVA debe promover no solo conocimientos tecnológicos, sino también reflexión crítica sobre el uso educativo de las herramientas digitales. Ya en nuestra conclusión 4, que son las características pedagógicas de los docentes. Frente a este objetivo, los resultados permiten identificar un perfil psicopedagógico muy definido de los docentes participantes. El 60% presenta un estilo de aprendizaje kinestésico, lo que significa que aprende mejor haciendo, practicando y experimentando con el cuerpo o los sentidos. Además, predominó la inteligencia lógico-matemática con un 60%, favoreciendo procesos organizados y secuenciales. En el aspecto emocional, el principal factor de bienestar dentro de este EVA fue la retroalimentación positiva y motivadora del tutor, seleccionada por el 60% de los docentes. También se evidenció que la principal motivación para participar en procesos virtuales es la relevancia pedagógica del contenido y su aplicabilidad directa en el aula. Todo esto indica que el EVA debe diseñarse con actividades prácticas, contextualizadas y acompañadas constantemente por el tutor.
Y para finalizar, creo que en nuestra conclusión 5 hablamos de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Respecto a este quinto objetivo, se identificaron las estrategias de enseñanza-aprendizaje más adecuadas para este EVA. Las estrategias con mayor aceptación fue el aprendizaje basado en problemas contextualizados, preferido por el 60% de los docentes, ya que conecta con las TIC con situaciones reales de aula. También se destacó la instrucción guiada paso a paso, coherente con el nivel básico de competencias TIC, detectando en el diagnóstico. Detectado en el diagnóstico. El aprendizaje colaborativo mediante proyectos digitales y la coevaluación entre pares fortalecen el enfoque conectivista y constructivista social. Además, Canva y Genially se consolidan como las herramientas principales del proceso formativo debido a su utilidad para el diseño de materiales visuales educativos. Ya en síntesis, el EVA debe integrar entonces secuencias progresivas, acompañamiento permanente, trabajo colaborativo y actividades contextualizadas que permitan aplicar las TIC directamente en la práctica pedagógica. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.